Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Voy a Buenas proceder tardes. entonces a empezar la clase. Les pido el favor que estén muy atentos y cualquier duda, pregunta o comentario lo pueden hacer. Quiero retomar un poquito, ¿se acuerdan que hablábamos la última vez? ¿Quién se acuerda un poquito así como, profe, creo que hablamos de eso? Si no estoy mal, era lo de Hegel y los otros pensadores, ¿no? Que lo de que era con un mapa y eso, ¿no? ¿Era como qué? Que nos explicó con el mapa y eso, ¿no? Vale, sí, sí, vas bien. El idealismo. Ya veíamos el idealismo en Hegel, pero vas muy bien, ¿no? Bien, bien. O sea, no. Vale. ¿Se acuerdan del idealismo de Hegel? Hoy lo voy a retomar un poquito. Un poquito no, mucho. Es más, la clase es sobre eso. ¿Qué se acuerdan? Habían tres cosas, que una era No era lo de la tesis, antetesis, síntesis. antetesis, no, antítesis. Ah, bueno, eso pues. Pero muy bien, y la síntesis, ¿se acuerdan más o menos cómo funciona? Preguntémosle a los abogales que allá están dos pensando. ¿Cómo funciona lo de la tesis, antítesis y síntesis? Compañeros abogales. Señor. ¿Y cómo funciona lo de la tesis, antítesis y síntesis? Profe, nos corchó. Madre, ¿no? Bueno, listo, no importa, chicos. Entonces, voy a dejar ahí y pues porque igual la clase va a ser un poquito sobre eso, cosa de poder retomar el tema y poder explicar desde ahí. ¿Listo, chicos? Les pido que estén muy atentos y, como siempre, si tienen preguntas, dudas, comentarios, la hagan. Esta forma de pensamiento también es muy, muy curiosa. Es un poco confusa porque se sale como del convencionalismo de la cátedra, pero sabiéndola entender aporta una forma de pensar. Retomo la idea de que las clases mías en cuestión de filosofía no es tanto que así funcione la mente, sino son propuestas de cómo un filósofo propuso que funciona el pensamiento. Que puede tener otra, con el tiempo estaría descubriendo otra, ¿listo? Entonces, el tema del día de hoy se llama Dialéctica del amo y el esclavo. ¿Sí? Suena como a literatura, pero es filosofía. La dialéctica del amo y el esclavo. Y es a partir de una historia que cuenta Hegel, de la cual él se basa para la construcción de su pensamiento y la forma en que él explica y sustenta cómo se da el conocimiento. Recuerden que este filósofo planteaba de que el mundo funciona desde tres perspectivas, desde tres puntos. Está una tesis que se contradice con una antítesis y forma una síntesis. Esa síntesis lo decía, esta chica, no, esta muchacha está buena. No, ahí no está. Natalia Pinzón no está, ¿no? Señorita Pinzón no está. Vale. Ella y Laura Rey me decían en la clase pasada que la tesis, la antítesis y la síntesis volvía a convertirse en tesis y se contraponía a una tesis, perdón, y ese proceso hasta infinito. La dialéctica del amo y el esclavo es una idea similar, pero que Hegel se la planteó y la empezó a pensar de la siguiente manera. Entonces, empecemos con Hegel. Este señor, el de la foto, es Hegel. ¿Quién fue Hegel? George Wilhelm Friedrich Hegel, último de los grandes metafísicos. El tipo la tenía súper craneada, es el último de los filósofos idealistas. Con él se sintetiza toda esta filosofía ideal que pretendía mostrar cómo funcionaba el conocimiento y mostrar cómo de alguna manera se iba construyendo este conocimiento. Considerado un filósofo oscuro, no porque fuera de color oscuro, no, sino porque es considerado uno de los filósofos más complicados de entender, porque maneja ideas que se salen de los convencionalismos sociales o de las ideas catedráticas. Entonces ustedes
que cada vez que encuentren a Hegel, Hegel siempre tiene libros que son muy dados a la narrativa explícita. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es decir, él no explica algo, esto es así, así, no. Él cuenta una historia y a partir de esa historia va explicando sus argumentos y sustenta y replantea algo. Entonces, el problema de entenderlo a él es que se puede prestar para interpretaciones subjetivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto yo puedo entender una cosa como usted puede entender otra y ambos tenemos razón. Entonces es lo complejo pues de entender un pensador de esto, pero a la vez pues a través de la historia y de los estudios y de muchos personajes, se ha logrado llegar a un consenso en cuanto a lo que él empieza a plantear. Entonces ya deja de ser un filósofo oscuro y pues pasa a ser un filósofo más clarito. Las obras, él tiene muchas obras y tiene una fama de que, pues, les decía, estas obras eran supremamente complicadas, un poco confusas y que pues siempre generan. Chicos, tengan muy presente esto, esa pregunta les va a salir. El libro que escribe Friedrich Hegel y por el que el más es recordado se llama Fenomenología del Espíritu. ¿Qué significa fenomenología? La fenomenología es el estudio de las cosas, el estudio de los fenómenos, el estudio de cómo ocurre un acontecimiento. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ocurre la imaginación? Es un proceso, si no, pues imaginar es tener una idea, sí, pero ¿cómo ocurre? La fenomenología del espíritu busca, o Hegel con la fenomenología del espíritu, busca explicar cómo funciona la mente, cómo funciona el espíritu. Mira, aquí no es el espíritu religioso, mi alma va a llegar a Dios, no, el espíritu como mente, como esa capacidad racional que constantemente yo estoy poniendo en ejercicio, estoy procurando que se nutra y me lleve a mí a pensar ideas distintas. Ese espíritu que me hace a mí distinto de otras personas porque pienso, razono y entiendo de otra manera. Ustedes lo pueden evidenciar en su salón. Habrá chicos que les cueste mucho la filosofía y digan, no, profe, la filosofía a mí no. Como habrá otros que no, profe, yo le entiendo a usted. Igual, hay unos que les puede costar la matemática, pero es porque cada espíritu, cada uno de nosotros está, digamos, yo lo diría condicionado, pero no es la palabra correcta. Yo diría que cada uno de nosotros tenemos capacidades para pensar de una manera determinada. La fenomenología del espíritu es ese estudio sobre cómo funciona nuestra mente. Esto, chicos, es para que lo tengan presente cuando les salga la pregunta. ¿Quién escribió la fenomenología del espíritu? Friedrich Hegel. Listo, chicos. Vamos a ver qué es dialéctica. La dialéctica del amo y el esclavo, o la dialéctica como tal, entiéndase como ese diálogo. Aquí lo podemos ver antes, yo les decía, la filosofía griega no se daba como nosotros actualmente recibimos una cátedra, que yo entro al salón, me pongo a hablar y ya. No. Antes era un proceso más dialéctico. Entonces, las universidades, las escuelas, los colegios, eran lugares que se establecían para que se diera procesos dialécticos. ¿Qué quiere decir dialéctica? Procesos de conversación o diálogo para razonar y pensar. Dialéctica significa conversación o diálogo, ténganlo muy presente también porque les va a salir una pregunta. Es esa conversación y ese diálogo constante entre personas. Entonces, en Grecia se daba pues como ese proceso de que llegaba el maestro, el discípulo preguntaba, el maestro respondía, el maestro hacía preguntas, el discípulo contestaba. Había ese constante, por así decirlo, esa constante rotación de ideas y por eso se establecían estos lugares. En estos lugares no es como hoy en día que pues, la universidad es para pensar, no eran lugares en los que se llegaba, se conversaba sobre un tema determinado y así era que se iba construyendo conocimiento. Desde ahí viene la palabra dialéctica. Dialéctica significa conversación o diálogo a través del cual se razona, se piensa y se llega a ideas. Entonces, lo que les decía, ahorita con lo de la antítesis o tesis, antítesis y síntesis. Este es un proceso dialéctico en la medida que ustedes caen en la cuenta. La tesis entra en conversación con la antítesis y forma una síntesis. Es un proceso circular constante porque la tesis con la antítesis forman una síntesis, la síntesis vuelve tesis y constantemente ese proceso se está dando
en la vida del ser humano, en el razonamiento humano, ¿sí? Constantemente nosotros vamos viendo que históricamente pues eso sucede. Entonces, ¿cuál es la genialidad de un Hegel, un filósofo como Hegel? Es que el tipo propone esta idea y logra sustentar cómo a través de todos los procesos históricos, todos los procesos académicos, este fenómeno sucede. Entonces el tipo logra explicar, partiendo de la idea histórica, de cómo funciona la historia, de explicar la historia, explica cómo ese proceso se va efectuando. Y la genialidad de cuando hablamos de la dialéctica del amo y el esclavo es que él dice, nuestra mente funciona de la misma manera. Nosotros en la mente tenemos una antítesis, una antítesis, una síntesis que constantemente están peleando, es la que nos ayuda a nosotros a pensar, a razonar y a entender. Vámonos viendo poco a poco, pero pues quiero que por favor vayan haciendo ese proceso ustedes mental de entenderlo y de analizarlo. ¿Qué tan de acuerdo están en contra? Entonces, a partir de esa idea de tesis, antítesis y síntesis, Hegel se da la tarea de explicar el surgimiento y construcción de la historia. Dice, voy a explicar cómo se originó, cómo empezó a darse los procesos históricos, ¿sí? Es decir, ¿qué llevó a la humanidad que en un momento dado empezase a contar su propia historia? ¿Qué llevó a la humanidad que de un momento a otro ella empezase a preguntarse y se interesase por redactar, por escribir, por guardar los acontecimientos que estaba viviendo? Él empieza a darse cuenta y dice, bueno, aparte de la idea del libro, el compendio que cuente qué sucedió, qué hace que el ser humano haya generado esa necesidad. Nosotros no vemos a los animales preocupados tal vez porque, ay, mis antepasados, y el mono llorando porque se le murió hace años a alguien. No, los animales tienen una naturaleza distinta que no les permite, no les deja pues como tener esa mentalidad. Entonces, quiero que presten mucha atención acá, chicos. Hegel dice lo siguiente, el hombre desea deseos. Suena algo un poco confuso en la medida de que él justifica, el hombre como ser humano desea constantemente reconocimiento, desea que lo estén admirando. El hombre constantemente desea que alguien lo alabe, que alguien lo felicite, que alguien satisfaga sus necesidades. A veces nos pasa a nosotros, ustedes lo pueden ver en los niños chiquitos, o hasta ustedes de pronto en sus casas. Mami, mami, mami. O sea, el niño desea esa atención. ¿Qué quiere, papá? No, tal cosa. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, les va bien en algo y ustedes dicen, pero venga, felicíteme al menos. ¿Sí? Porque uno está, digamos así, carente por naturaleza de ese deseo de reconocimiento. Las parejas, por ejemplo, tú si me quieres, dime que me quieres. Hombre, no, la quiero, pero dígame la verdad, o sea, siempre está ese deseo de reconocimiento, de que el hombre, hablo hombre a nivel como especie, ¿no? De que el hombre tenga esa capacidad o esa, digamos así, esa necesidad de satisfacer ese deseo de siempre que lo estén alabando. Por ejemplo, ustedes cuando se dan a la tarea de entender a otra persona o conocer a otra persona, uno siempre tiene ese deseo de contar su historia. No, yo fui tal cosa, no, yo he hecho esto. Uno siempre quiere ese reconocimiento. No, yo fui muy áspero porque yo hice esto, porque uno quiere ese reconocimiento. Hace parte de la naturaleza. O sea, por más mínimo, uno siempre va a tener esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad que el otro lo alabe. Entonces tengamos muy presente esto, chicos. El hombre desea deseos, desea algo que aunque no es tangible, hace parte de las necesidades del hombre. Desea deseos. En cambio, el animal tiene un deseo más material, satisfacer sus necesidades. Un ejemplo, los animales cuando van a copular, el animal no se pone, o la hembra no se pone, ay, estoy bonita, estoy fea. No, ellos van a lo que van y ya. El animal desea satisfacer su necesidad sexual, chao. ¿Sí? Después, a veces hasta se desentiende quién es el padre, quién es la madre, porque en el animal está más el deseo material. El macho, la hembra, quiero decirlo, no están detrás de un reconocimiento de un deseo. El león no quiere un reconocimiento de que le digan que es un buen león, que es un mal león.
la hembra no está, la leona no está detrás de que le digan que fue buena leona o es mala leona, no. El animal tiene deseos más naturales, más deseos de satisfacer sus necesidades. Si tiene hambre, va y caza, si tiene sueño, duerme, ¿sí? Pero no están condicionados por ese deseo de reconocimiento como el ser humano, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esto. Ya un video y una muchacha le preguntó a un docente que los animalitos, como los animales domésticos, habían desarrollado esa capacidad de reconocimiento, porque nuestros animales, los perritos, los gatos, bueno, los gatos casi no, que todos los perros, el perro siempre requiere atención, pero el perro no requiere atención porque desea un reconocimiento, sino porque él siente esa necesidad de compañía. El animal doméstico ha desarrollado un temor y por ese temor que tiene, no es que quiera que lo vean, sino sentirse protegido. Desea satisfacer una necesidad natural. No es que el perro diga, ay, míreme, soy perro, estoy aquí, yo soy el mejor perro. No. El perro desea satisfacer la necesidad de sentirse confiado y asegurado por su amo, en este caso, pues los dueños de cada animalito. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Muy confuso? ¿Todo claro, todo bien? ¿O que no quiero ir avanzando para que ustedes con vacíos, porque ahorita más adelante de pronto se puede presentar algún inconveniente? Chicos, hasta el momento no hay ninguna pregunta. No, señor. No, No, todo señor. Claro, hasta ahí. Sí, señor. ¿Les pasa a ustedes? ¿Ustedes desean reconocimiento? ¿Desean que los alaben? ¿Que digan bien hecho? Digo que la mayoría. ¿Sí o no? Que hace parte de la naturaleza. Sí. Listo, chicos. Mira, si se me pierden, es que este tema es un poquito complejo. Si se pierden o, profe, usted está hablando muchas cosas confusas, me lo hacen saber, cosa de que pueda quedar lo más claro posible. Ahora, chicos, partiendo de la idea que les acabo de transmitir, ya nos vamos a centrar en el hombre, vamos a quitar la idea del animal. El hombre, cuando desea deseos, desea reconocimiento en la mente del hombre. Todos imagínense en la mente. Yo no soy psicólogo de profesión, pero tengo conocimientos de psicología. Voy a usar la psicología para explicar un poquito esta parte acá. Dice Hegel que en la mente del hombre existen dos personas. Una se llama el amo y otra es el esclavo. Ellos están constantemente en la mente del hombre, es la que empieza a ayudar a construir la historia. Aquí es un poco confuso, chicos, porque el amo va a estar en una constante batalla. Hegel lo cuenta de esta manera, chicos. Imagínense ustedes la historia desde Hegel como el encuentro entre un amo y un esclavo, en el que ambos están, perdón, antes de que seamos, perdón, el encuentro de dos personas están en busca del poder. En esa búsqueda deciden enfrentarse. Al momento de enfrentarse, uno descubre que el otro es más fuerte, el otro no le tiene miedo a nada y el otro se descubre a sí mismo como temeroso y como cobarde. Entonces, al encontrarse esas dos personalidades, el amo se descubre como el fuerte, el esclavo se descubre como el débil. Por lo tanto, el esclavo se vuelve servidor del amo. Pero todo esto que les estoy contando, según Hegel, pasa constantemente en la mente. Ya lo voy a explicar un poco más a fondo, pero quiero que entendamos esa lógica. La lógica es, dos personas en la mente, una se pelearon y uno se volvió amo y otro se volvió esclavo. ¿Por qué? Porque el amo es más fuerte y no tiene miedo, en cambio el esclavo siempre tiene miedo. Ahora, chicos, el sometimiento pues viene del esclavo hacia el amo y necesita el uno del otro. Lo que yo les decía, no por recordarlo, en la celebración que nos hicieron del Día del Profesor, yo les decía a ustedes, no hay docentes sin estudiantes. Igual sucede con la lógica del amo y el esclavo. No hay un amo sin esclavo. Entonces, y viceversa, no hay esclavo sin un amo. Constantemente nosotros estamos en esas relaciones de poder en la que siempre va a haber un dominante y un dominado. Mira, no estamos hablando de bueno y malo, no, porque, ay, el esclavo, pobrecito el esclavo, no.
Aquí sáquense esos conceptos morales de que, el esclavo es el malo. No, el amo es el malo y el esclavo es el bueno. No. Aquí es cómo describe la mente del hombre. Entonces él dice, el amo es esa parte fuerte de la mente que domina una parte débil, ¿sí? Una parte temerosa. Pero ambas se necesitan. O sea, el amo no puede matar al esclavo y quedarse gobernando porque no habría quien lo sirviese. Y el esclavo no puede liberarse de esa parte instintiva porque tiene miedo a morir, ¿sí? El esclavo va a ser esa parte temerosa. Entonces, necesitan siempre uno del otro. Listo, chicos. Vamos a entrar a ver esa dialéctica, cómo según Hegel se da esa constante pelea entre un amo y un esclavo. ¿Listo? Porque de acuerdo a esa pelea, según Hegel, es que se construye la historia, es que funciona la mente del hombre. Porque el hombre al necesitar reconocimiento se ve en la necesidad de escribir la historia. Y así es que funciona el proceso social. Entonces, el hombre necesitaba que alguien contase la historia y se dio a la tarea de que el esclavo contase la historia. Para entender la dialéctica, chicos, hay que entender, digamos, a los personajes de la historia. Entonces, el primer personaje es el amo. ¿Quién es el amo? El amo está movido por la fuerza, por el poder. Es esa parte, perdón, me vuelvo un poquito. En la imagen yo intenté representar esa idea. El amo es ese poderoso, el esclavo es el que está en constante servicio de su esclavo, de su amo, perdón. Entonces, aquí vemos al amo. El amo es movido por la fuerza, por el poder. Él es el dominante. Valora más la libertad que la vida. O sea, el amo no tiene miedo a morir, ¿sí? Podemos describirlo como el instinto. Entonces, nosotros como seres humanos, cada uno de nosotros tenemos ese instinto, esa parte dominante tal vez, que a veces no, nos controla y no nos deja o nos hace hacer cosas. Por ejemplo, si nosotros llegásemos a un caso extremo de hambre, ese amo, esa parte instintiva de querer comer, va a llevar a que nosotros robemos la comida o la tomemos porque nos está dominando esa parte que no le tiene miedo a morir, que necesita de nosotros. Ahora, lo vislumbro desde una necesidad instintiva, pero lo vislumbro desde una cotidianidad también, chicos. El amo en nosotros puede ser ese instinto a veces de pereza y de no querer hacer algo que nos domina y no hace que el esclavo pues, esté ahí y siempre es una voz, venga, usted tiene trabajo, oiga, no se nos ve, ay, después lo hago, ay, mañana. O sea, está esa pelea entre una parte ama y una parte esclava que tiene conciencia de lo que hay que hacer y el amo es esa parte instintiva que se deja llevar por la pereza, por la gula, ¿sí? Es decir, por la tendencia natural. Pilas, el amo no es malo. Que quede muy claro porque no, es que pues les dijo el amo era bueno, no. No, el amo no es malo, es parte de nosotros. Sin el amo también nosotros de pronto, sin el instinto, nosotros como seres humanos también nos fallaría ciertas cosas. Si nosotros no le tuviésemos tal vez, no tuviésemos ese instinto, no nos arriesgaríamos a hacer cosas. Por ejemplo, alguien que no sepa manejar moto, no sentiría ese instinto de, bueno, venga, hagámosle, porque pues, hay que tener miedo, porque siempre andaríamos temerosos. Pilas, ambas partes se necesitan. El amo siempre está en esa parte de autocomplacencia, necesita que lo admiren, esa parte de nuestra mente y de nuestro cuerpo, siempre necesita que nos complazcan, que lo admiren. Yo la describo, esto es muy personal, pero yo les decía que iba a usar la psicología como ese inconsciente. El inconsciente del ser humano, esa parte que nosotros no conocemos, pero que nos domina constantemente y nos hace tomar a veces decisiones, nos hace cometer errores o a veces nos ayudan en situaciones de riesgo. Por ejemplo, a veces nos van a robar y yo por instinto reacciono y ¡bah! Le meto un puño al ladrón. Ese instinto, esa reacción, ese miedo, perdón, como esa valentía, ese no tenerle miedo a la muerte me llevó a reaccionar y defenderme. No es malo, hace parte de mi naturaleza. Por ejemplo, ese instinto que yo veo que algo se aproxima y ¡pum! Me agacho, uy, me van a tirar algo. Ay, no es malo, hace parte de esa naturaleza. Es inconsciente, busca la autocomplacencia, que no me pase nada malo, que siempre yo esté bien.
Entonces, tengámoslo muy presente y volvemos a la idea con la que les decía. El hombre desea deseos, reconocimiento y admiración. Y esa parte de nosotros siempre va a querer satisfacer. ¿Quién es el esclavo? El esclavo ya está movido por el temor. Es esa parte más consciente que nos dice a nosotros, digamos, yo lo describiría de una manera un poco tierna, tal vez, que es esa vocecilla que le dice a usted, hombre, eso está mal, venga, tal cosa, oiga, piénselo bien. Siempre está movido por un temor. ¿A qué? A un fracaso, a la muerte, a de pronto a decepcionar a alguien, está movido por el temor de pronto a fallar, ¿sí? Está movido por el temor a un límite. Entonces, por lo general, el esclavo no está movido porque quiera servirle, perdón, el esclavo no está movido porque quiera servirle al amo, sino está movido por ese miedo al temor y necesita de ese instinto. Pero a la vez el esclavo es el que empieza a dominar al amo porque él, al servirle al esclavo, al amo, empieza a aprender cosas. Entonces es un miedo a la muerte. El esclavo valora más el obrar bien, la moral social. Es decir, el esclavo ya no es como esa parte instintiva, esa parte liberada, sino es esa parte más conservadora que le dice a uno, bueno, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que estudiar, usted tiene que, sí, digámoslo así, que ser un profesional, que sacar una carrera adelante, que tener su familia, su casa, bla, bla, bla. Esa es la parte esclava que va a estar constantemente sirviendo al amo porque usted necesita estudiar, trabajar y todo esto, porque usted tiene que complacer a su parte ama, a su parte dominante, que le pide comida, que le pide una habitación, que le pide ciertas satisfacciones. Entonces, es cómo se va dando ese encuentro entre esos dos. El esclavo siempre quiere complacer a otros. Nosotros socialmente o mentalmente siempre queremos complacer a otra persona. De pronto queremos el reconocimiento de nuestros padres o de nuestros amigos cuando están jugando fútbol. Uy, este man como pega, uy, este man tal cosa. O no sé, con el reconocimiento tal vez tocando un instrumento. Uy, este man sí toca. Uno siempre está en esa parte esclava de que quiere que los demás lo reconozcan a uno. Esa parte instintiva le ayuda a uno. Uno siempre va a estar sometido a eso, a ese reconocimiento, a que los demás quieran que uno haga algo. Por ejemplo, en el caso de uno tal vez como docente está sometido a que los estudiantes, profe, me gusta su clase, profe, tal cosa, sí, uno inconscientemente o conscientemente va a estar siempre sometido. Chicos, esta es la parte más consciente. Yo me atrevería a decir que esta es la parte en la que se da ese fenómeno entre amo y esclavo. El esclavo empieza a hacer esa parte que de tanto servir al amo, aprende a complacerlo, pero se vuelve esa parte dominante. Es decir, la parte consciente, cuando uno logra madurez, que llaman los papás o la sociedad lograr una madurez, es que la parte consciente, el esclavo, logra dominar al amo. Ahora, chicos, ya tenemos descrita cada una de las personalidades, valga la redundancia, de estos dos personajes de la historia. Hay que entenderla en la dialéctica, ahora sí, en la relación de los dos. Ambos se necesitan. El amo no funciona sin el esclavo y el esclavo no funciona sin el amo. Ya lo dejé claro, creo que ha quedado claro a través de lo que he explicado. El amo se vuelve débil porque se vuelve sedentario, es decir, el amo, es decir, nuestro instinto humano se vuelve un poco más controlable en la medida que nuestro esclavo, es decir, la parte consciente de nuestra mente, empieza a adquirir madurez, a adquirir conocimiento. Voy a dar un ejemplo un poco grotesco y me perdonarán ustedes con lo que voy a decir. A veces el instinto sexual o ciertos valores están dominados por esa parte ama, esa parte dominante que los lleva de pronto a cometer esos errores de abusar sexualmente de una persona. Claro, no nos estamos justificando, sino entendiendo una lógica. Ahora, la parte esclava constantemente está dominando eso. ¿Por qué nosotros no cometemos un acto de esa, digamos así, de esa magnitud? Porque nuestra parte esclava, nuestra parte ama, nuestra parte dominante, está siendo dominada por nuestro esclavo, nuestra razón, nuestra conciencia, que nos dice o que le dice a nuestro instinto, eso está mal, eso no se hace, contrólese, ¿sí? Yo voy a estar alimentándolo, algunos lo harán a través de teniendo relaciones sexuales con otra persona, otros lo harán a través de la masturbación. Es decir, nosotros estamos constantemente dominando conscientemente a ese amo, a ese instinto
está latente en nuestro cuerpo. Entonces, al nosotros dominar nuestro propio instinto, lo hacemos débil. ¿Cómo así lo hacemos débil? Pues porque como ya le estamos dando cierta satisfacción, estamos complaciendo y vamos aprendiendo conocimiento, nosotros vamos madurando, pues, entre comillas, vamos madurando en la medida que le permitimos al esclavo dominar esa parte amo. Pero al permitir nosotros dominar esa parte, el esclavo domina al amo, el esclavo se fortalece y se vuelve un ser pensante, es decir, es nuestra razón. El esclavo pasa a ser el que domina, es una persona activa. Pero pilas acá, el esclavo no se puede liberar. El esclavo constantemente va a estar sometido por el instinto. Siempre. Nuestra mente, no es decir, uno puede llegar a viejo y hasta morirse y nuestra parte instintiva siempre va a estar dominando y nuestra parte consciente va a estar ahí sirviéndole a nuestro instinto. No se puede liberar, se crea dependencia. Nosotros podemos pelear, valga la redundancia, con nosotros mismos, pero nunca una parte va a matar a la otra. El esclavo, por lo general, cuando no puede dominar al esclavo, al amo, recurre por técnicas como la religión, la moral, la cultura. Es decir, esto lo plantea Hegel y llega a decir, cuando el esclavo nunca va a perder el miedo a morir. El esclavo siempre va a estar dependiente de ese instinto de morir. Entonces, por ese instinto de morir o ese miedo a morir, él va a estar dominado. Va a recurrir a condicionamientos, a que el amo sea el que lo siga acompañando y le siga ayudando a través de la historia y de la vida. Entonces, démonos cuenta, pues, cómo se va dando todo este proceso dialéctico. Chicos, voy a finalizar. Bueno, hasta el momento, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, señor. Listo, voy a terminar esto. Pues a ver si alcanzamos a acabar. Alcanzamos a acabar en este minutico. El problema de la mente. Teniendo en cuenta que estamos, el inconsciente es la parte, el amo, la autoconciencia es el esclavo, la mente, esa parte racional de nosotros. Estas dos partes están en constante pelea. El amo con el esclavo pelean, pelean y pelean. La pelea entre estos dos nos da como resultado la conciencia, la razón, el conocimiento. ¿Por qué? Porque en la idea de la mente y del esclavo de intentar dominar a ese instinto, a esa parte inconsciente, a el amo, en la historia de Hegel, nosotros vamos adquiriendo conocimiento, nosotros vamos organizando y aprendiendo nuevas ideas, nosotros vamos adquiriendo un bagaje